Es lamentable que por la fobia política se llegue a desear que nos vaya mal, porque estaban esperando como sopilotes que se saliera de control la pandemia. Imagínense el escándalo, el escarnio. Por eso sostengo que no tienen autoridad moral, no tienen escrúpulos morales de ninguna índole. Lo único que les importa es el dinero. Los obnubila y su mentalidad, su pensamiento conservador, que también los ciega por completo. No les importa nada, es destruir. El que nos vaya mal, ¿no? Y lo entiendo de los de arriba, ¿no? Que eran o se sentían los dueños de México, pero resulta que hay millones, sobre todo de clase media, sectores de clase media, que están también ofendidos de manera increíble. Hace como 2 días vino un empresario joven que nos conocemos de tiempo atrás, porque era socio del Sheraton que está en la Alameda. Cuando se rehabilitó, que fui jefe de gobierno, toda esa zona, y se hizo ese hotel. Acuérdense que, bueno, los que tienen más edad, con los sismos del 85 todo eso quedó en ruinas, ya llevaba mucho tiempo y se rehabilitó el centro histórico. Y desde entonces pues nos conocemos y es un empresario y me dice pues yo quiero ayudar. ¿Cómo ayudo? Dice, hay una cosa que me preocupa mucho, el que la gente con la que yo tengo relación no está de acuerdo con lo que usted hace. Incluso es mi mamá, tengo diferencias con ella y le hago ver, pero no entienden, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Me dice, para convencerlos. Le digo, no se puede ya hacer nada. Ya no. Pues es como perder el tiempo.
se diga lo que se diga, ya es muy difícil. Por eso siempre hablo de los jóvenes, porque a lo mejor ahí hay más posibilidad, ¿no? Aunque sean jóvenes de familias conservadoras, pero eso es una ideología, es muy dogmático, es muy difícil. Ustedes hacen una encuesta, nuestra población es piramidal, por lo que hablamos, por la desigualdad. Y entonces nosotros podemos tener hasta el 90% de aceptación con los pobres. En %65% total de la población, hasta el 90% de aceptación. Pero de ahí para arriba, clase media, baja, podemos estar todavía ganando. Clase media, ya no. Ya, cuando mucho se empate. Clase media alta y clase alta. Estamos al revés que con los pobres. Con los pobres, de cada 10 podemos tener el apoyo de 9. Con la clase media, media alta y alta, puede ser que de cada 10 tengamos apoyo de 1. Pero no solo es eso, que eso es lo que más llama la atención. Vamos a niveles de escolaridad y sucede lo mismo. Podemos empatar en nivel licenciatura, pero en maestría y en doctorado perdemos. Es muy interesante el fenómeno. Y ahora sí que es un planteamiento de un asunto que amerita que lo analicemos. Por eso hablo de que queremos una nueva clase media, no aspiracionista, no individualista, no materialista, sino una clase media humanista. Fraterna, porque es que la gente más necesitada pueda salir de la pobreza, pero no para volverse aspiracionista o ladinos, porque ustedes creen que el cacicazgo solo se da en el mestizaje. No, desgraciadamente también en las comunidades indígenas, porque son dos cosas, es racismo y clasismo. Entonces, para tu pregunta, pues sí, soy responsable, además que tengo mi conciencia tranquila. A mí siempre me ha ayudado eso, en términos eclesiásticos,
no laicos, me confieso yo mismo todos los días, o cada 2 días, o cada 3 días, o cada semana. Y si veo que cometí un error, busco enmendarlo y hasta ofrecer disculpas y actuar con humildad. Y si no, no me siento bien con mi conciencia. Por eso hablo de que nuestro tribunal, el más importante, es la conciencia. La agarraron contra Hugo porque pues él es el que nos ayudó. Imagínense si no tenemos un experto, pero además con la capacidad intelectual y expositiva de Hugo. Nos acaban. Porque pueden haber hasta mejores, los hay en el gobierno, científicos, especialistas, pero ¿cómo explican? Y en una pandemia que tiene que ver con todos, lo fundamental es la comunicación. Entonces, la molestia de nuestros adversarios, pues esas que querían agarrar un pollito y le salió gallo. Yo quiero transmitir algo a toda la gente. Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que primero no se conoce. La gente no sabe si va a ser sí o no. Entonces, sí pedirles a todos que busquen un buen traductor, porque eso tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar, y que ayuden, porque es muy sencillo, debería ser sí o no, pero hasta ahora no creo que sepan. Ustedes saben si, por ejemplo, la gente desea que yo me quede, ¿es sí o es no? ¿Lo saben eso ustedes? No, todavía no. Entonces, sí es importante, porque ayer resolvió la Corte no cambiar la pregunta. Pero de todas maneras, no estaba clara o no está clara
la pregunta o no se sabe, y además de lo que resolvió la Corte, ahora informaron que el Tribunal Electoral, no sé si sea cierto, va a buscar cambiar la pregunta. Entonces, como ya no vamos a poder hablar de esto, yo ya no voy a poder hablar de este tema, pues que corran la voz, que el que vaya sabiendo si no quieren que yo continúe, ¿cómo tiene que marcar? Si quieren que yo continúe, ¿cómo tienen que marcar? Porque antes hasta los mapaches electorales venía el partido que no voy a mencionar en la boleta, ¿verdad que a este no lo quieres? No, pues táchalo. Y resulta que el tache era en favor. Aunque parezca increíble lo que les estoy diciendo, pasaba. Por la falta de tradición democrática. Es que antes nadie votaba. ¿Quiénes eran los que votaban? Los de las casillas. Abrían la casilla, eso para los jóvenes. Por eso estaría extraordinario un libro sobre los fraudes electorales, porque muchos de los problemas de México se originaron por la falta de democracia. Entonces, ponían las mesas, esto viene desde la época de Porfirio Díaz. Quienes votaban hasta hace relativamente poco, algunas personas en la mañana, unas monjitas, y a las 12 ya no había nada, estaban hasta durmiendo en las casillas. Y a la 1, 2 de la tarde, decía, bueno, vamos a empezar ya a trabajar. Y agarraban las boletas y tache, 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 tache. El paquete. ¿Y cuánto le dejamos a estos? Pues este déjale el 2%, este déjale el 3%. Hubo una vez que un presidente hace relativamente poco, creo que sacó el 90% de los votos. 90%. Increíble. Y hubo también una elección en donde no hubo oposición. Ya estaba el PAN, que se fundó en el 39, pero no hubo candidato del PAN. Entonces, toda esa historia, ¿no? Ahora es distinto, pues ahora, qué bueno, ¿no? Candidatos y partidos y hay niveles de participación del 60%, del 65%, 70% de los empadronados.
Entonces, sí hace falta todavía información. ¿No sabes cuál es la pregunta? ¿No la tienes ahí? A ver, vamos a aprovechar. Periodo ordinario constitucional de mandato 2018-2024. Eso no viene, ¿no? ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. O sea, los que no quieren tienen que tachar ahí, si no cambian la pregunta. Que siga en la presidencia, es los que quieren que yo termine el periodo. Pero esto hay que difundirlo para que los que quieren que se revoque el mandato no se vayan a equivocar. Es información para toda la gente, porque ojalá y los organismos electorales hagan campaña, ¿no? Pero van a querer que pase de noche. Los medios de información, los partidos opositores, es lo más probable que llamen a que no vote la gente. A que no participe. Entonces, sí, los que quieren ayudar a este ejercicio democrático, que va a quedar establecido, porque ya está en la Constitución, no solo es el caso nuestro, sino para el próximo sexenio se va a hacer lo mismo, a mitad del sexenio. Si el presidente o presidenta está bien, adelante. Está mal, cambio. Es democracia participativa. Todo esto obliga a que el que llegue al cargo cumpla y no se sienta absoluto. Ya votaron por 6 años y me aguantan, es legal, aunque yo tenga 15% de aceptación, 20%. No, que exista este mecanismo para que el pueblo pueda ejercer su derecho democrático. Sí, es muy probable que se terminen todos los hospitales que quedaron inconclusos. Ya se han terminado muchos. Sería bueno que se informara cuántos de los que estaban en proceso ya se concluyeron. Sé de muchos casos, pero tenemos todavía pendientes, tanto del Seguro Social como del ISSSTE, como de la Secretaría de Salud. Acabamos de hacer el acuerdo para terminar el hospital que dejaron pendiente en Ciudad Juárez, también lo inauguraron, y estaba en obra negra, nada más arreglaron la fachada y fueron a inaugurarlo, y está totalmente abandonado. Y ahora fuimos allá y se va a terminar. Tenemos que hacer de nuevo
el hospital de Tula, que se inundó, se perdió todo y se está buscando un terreno, incluso ya se fue a ver el terreno, ¿se acuerdan? Que se compró para hacer la refinería. Ahí puede ser que esté el hospital. Pero tenemos en Puebla lo mismo y en otros estados. Hemos estado terminando en Nayarit, ¿sí?, en Sonora, que no acabamos todavía, porque no solo es terminar la construcción, equiparlo, sino tener todos los médicos, todo el personal. En Sinaloa tenemos pendiente un hospital que dejaron tirado en Ticul, Yucatán, que es un compromiso, una construcción de esos contratos que hacían públicos privados y así, pero sí estamos trabajando en eso. Ahora estoy dedicando un día a la semana para reunirme con todos los integrantes del sector salud para ir consolidando los sistemas de salud, porque ya comenzamos en Nayarit, se están haciendo inventarios, censos, no es nada más el papel, sino van brigadas a recorrer todos los centros de salud, las unidades médicas, los hospitales, hacen inventarios de cómo está la infraestructura, cómo están los equipos, los médicos, las medicinas. Entonces ya tenemos completo el inventario en Nayarit, en Tlaxcala, y se está trabajando en otros, y yo espero que para finales de este año ya tengamos un buen avance. La instrucción o la decisión que tomamos es no hacer nuevos centros de salud, hospitales, solo donde se requiera. Más que nada es terminar los inconclusos, reponer los que están en mal estado, que habían hospitales de hace 50 años o más. Sí. Entonces tenemos todo un plan para eso y vamos a ver en qué situación está el hospital que tú estás dando a conocer. ¿Se podría informar próximamente incluso Sí, este informe sí, sobre sí. los hospitales que concluirían en su gobierno, Sí, antes de que terminara su sí, gobierno? sí, les vamos a tener la información. Gracias, presidente. Hacemos el compromiso de cuántos hemos terminado. Sí. Desde que llegamos, sí. Cuántos se han equipado y cuántos nos faltan, y cómo mejorar el servicio. Es decir, que no falten los médicos, que se tengan los especialistas, que no falten las medicinas, completo. Es un desafío, es algo que queremos resolver. Se están contratando médicos y trabajadores a partir de la pandemia, pues sin exagerar, como 70,000 nuevos trabajadores de la salud.
pero de todas formas faltan, y faltan especialistas y médicos generales, y al mismo tiempo pues tenemos que seguir impulsando lo de la escuela, las escuelas de medicina, las escuelas de enfermería. Es todo un plan para mejorar el sistema de salud. ¿Qué pasaba? Pues no les importaba la salud pública, querían privatizar la salud, como querían privatizar la educación. Pero no solo aquí, en el mundo. Por ejemplo, ahora el presidente electo Boric va a enfrentar el problema de la privatización de la educación en Chile, porque avanzaron muchísimo, porque la idea de estos conservadores corruptos, inhumanos, era que estudiara el que tuviese dinero para pagar colegiatura. Poner la educación al mercado como si fuese una mercancía. Todo era cuota. Ese era el plan. Por eso dejaron de invertir en universidades públicas y usaron como pretexto la excelencia. Esto para los jóvenes, porque ya este discurso, pues como ya no engaña, ya no lo usan. Pero para todo hablaban de la calidad de la enseñanza. Pues claro, ¿quién no quiere que tenga calidad la enseñanza? Pero con esto dejaban de lado la cobertura, es decir, el acceso. Entonces, engañaron utilizando los exámenes de admisión. No entró, no ingresó a la universidad porque reprobó el examen. Mentira. La mayoría no reprobó el examen y cada año dejaban fuera hasta 300,000 jóvenes durante el periodo neoliberal y no reprobaban. Aquí lo hemos visto. Es que no había cupo, no había espacio en la misma UNAM. Si querían ingresar a medicina, 10,000, cuando mucho entraban 1,000, 9,000 rechazados. ¿Y no pasaban los 9,000 el examen? Claro que sí. Nada más que tenían para 1,000 espacios. Entonces, si definían 130 preguntas, decían para tener 1,000, tienen que contestar bien de las 130, 125. Entonces, el que contestaba bien 124 de las 130 ya no entraba. ¿Reprobaba el examen? No. Y así en todos lados. Por eso el déficit de médicos. Pero, ¿qué pensaban estos? De que de esa manera iba a crecer la matrícula de las universidades privadas. Y sí creció más
porcentualmente que las universidades públicas. Yo cuando llegué de jefe de gobierno aquí, llevaban más de 20 años sin hacer una universidad pública. Más de 20 años. La última fue la Metropolitana. Me tocó crear la Universidad de la Ciudad de México. Pero llevaba más de 20 años. Y todo era apostar a las universidades privadas. Y abro un paréntesis para volver a aclarar, no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una colegiatura está en su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Y así estaba en la Constitución, hasta Salinas de Gortari, que reformó el artículo 3. Esto es para los jóvenes. ¿Saben quién era el secretario de Educación? El que dice Vargas Llosa que es un sabio, Ernesto Zedillo, que es el mismo del FOAPROA y de no sé cuántas otras calamidades. Vargas Llosa dice que es un sabio, no, un héroe. Modificaron el artículo 3 para dejar como educación obligatoria la educación básica y la educación media superior y la educación superior la dejaron al mercado. Entonces, ¿qué sucedió? Pues llegó un momento en que sí había demanda para quienes se dedicaron a crear escuelas de nivel superior privadas, pero llegó el momento en que ya no había alumnos. Pues ¿cómo va a haber alumno si una colegiatura en una escuela privada, por muy barata, son 5,000 pesos mensuales? ¿De dónde una familia de obreros, de campesinos, de comerciantes, de periodistas, de dónde? Además, si no solo es un estudiante, si son dos, ¿de dónde va a sacar para pagar colegiatura? Entonces, eso es lo que hicieron con la educación y con la salud y con todo, pues era la apuesta a la privatización, todo era negocio. De las guarderías, ¿por qué fue la desgracia en Hermosillo de la guardería ABC? ¿Por qué? Subrogaron. Sí, subrogaron, eran negocios. A ver, aquí tuvimos el problema al principio, se enojaron muchísimo porque habían así como guarderías, ¿cómo se llamaban? Estancias infantiles. Le daban el contrato a una persona para que tuviese niños, niñas en estancias infantiles, y el gobierno les pagaba a estas personas. Se hace una revisión y claro, no había seguridad, y riesgos, porque en casas inseguras era privatizarlo todo. Entonces eso es lo que se está viendo ahora en salud, cambiar. Que vamos a seguir
insistiendo hasta que no queden inocentes en la cárcel, que quienes fueron víctimas de tortura durante este periodo y en cualquier tiempo puedan salir de la cárcel. Se está buscando cómo hacerlo. Ya hemos hecho 2 intentos, no avanza. Primero porque son muchos los trámites, necesitamos, y esto es una autocrítica fraterna, cariñosa, necesitamos una concepción más de justicia que de derecho. Tenemos que buscar la forma, pero no vamos a dejar de insistir hasta liberar. Y no hay influencia que sirva cuando se trata de estos casos. En general, está prohibido robar, está prohibido encubrir, no se acepta el influyentismo. Entonces, tenemos que seguir en el Ejecutivo y recomendando respetuosamente a el Poder Judicial que ya se haga justicia en todos estos casos. Sí, los tenemos que seguir viendo. Le voy a pedir al secretario de Gobernación, que es el que tiene esta encomienda, con el subsecretario Encinas, que continúen, que busquen la forma de liberar a inocentes, por ejemplo, quienes fueron torturados. Y hay pruebas. Porque existen protocolos internacionales. Ya esos no deben de estar en la cárcel de inmediato. Deberían de liberarlos. Pero qué bien que lo planteas, porque no debemos de olvidarnos. Sí, sí, sí. Le voy a pedir a Rosa Isela que le comente al secretario de Gobernación para que los reciba y se atienda este asunto. Está demostrado, por ejemplo, el señor que está en Israel con lo de, Cerón, ¿no? Sí. Está demostrado que participó en torturas y que tiene mucho que ver con lo de Ayotzinapa. Él sabe bien qué pasó en lo de Ayotzinapa y no vamos nosotros a quitar el dedo del renglón porque queremos saber todo lo que sucedió en el caso de los jóvenes. Pero hay resistencias. Ayer hablaba yo de eso, de cómo debemos seguir limpiando de corrupción al gobierno, porque hay quienes se aferran, no quieren entender de que ya son otros tiempos. En el caso de los
periodistas y informadores que están en contra nuestra, no todos desde luego, pues ahí ya sabemos, ¿no? De esos, ¿cuándo los vamos a convencer? Si los trataban muy bien, ahí ya pueden lanzarse con las campañas más fuertes y armonizarse, agruparse entre todos y atacarnos y inventar, ser un periodismo mercenario. No pasa nada, nada. Nuestro escudo es la honestidad y es nuestra conciencia. Entonces, sigues atacando, sigues pues son las becas que le estamos dando a los pobres, que antes te llevabas tú el dinero para tus mansiones y tus departamentos en el extranjero y tus yates. Entonces síguele, ahí nos vamos. Y cada vez, por ejemplo, esto de José Ramón, a ver, las pruebas, y a la fiscalía, y soy juarista. Juárez le fueron a decir de que un yerno que no es Santa Cecilia, que era un yerno que tenía, que lo quería mucho, porque era de origen cubano, sino otro, o un familiar, había sobajado, había actuado con prepotencia, y le fueron a decir al presidente Juárez, y la respuesta fue: ¿y qué espera para hacer justicia? Sea quien sea, sea quien sea. Entonces, Loret de Mola, ¿no? Pues ¿con qué autoridad moral? Lo repito, periodista, porque le tengo que decir así, pero sin duda golpeador, corrupto, mercenario, sin ideales y sin principios. Lo tenían ahí en Televisa, me consta, me dio hasta pena, porque un alto directivo de Televisa se refirió a él, a Loret, diciendo que era para Televisa. No lo puedo repetir aquí. Lo más suave es decir un golpeador que tenemos aquí, o un porro, pero no me dijo eso, me dijo una cosa que no la puedo repetir. Un alto funcionario, ¿para qué le servía? Entonces, ahí nos vamos.
O sea, esos golpes son como elogios. Y así otros. Tengo la ventaja de que llevo años en la lucha, recibiendo golpes de todos ellos. Y le agradezco mucho al pueblo por su confianza. Y por eso repito y repito, no voy a fallarle al pueblo, no voy a traicionar al pueblo. Nunca, jamás. Y vamos a continuar con la transformación. A ver, no es que cuando se entregaron esas concesiones no era litio, era para la explotación de minerales. Y el litio es otra cosa, es un mineral estratégico y es de la nación. No es como el oro, no es como la plata, no es como el cobre, es otra cosa. Tiene que ver más con un recurso de la nación estratégico como el petróleo. Entonces, ahí la concesión para el litio es especial, ¿sí? Y ya se decidió que el litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos, para los mexicanos. Además, adelanto, vamos a crear una empresa de México, de la nación, para el litio. Entonces, no queremos además ser territorio de conflicto entre potencias, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos. México, nuestra soberanía. Entonces, no es nada más de que se tiene una concesión de minería, de repente se hace una operación en el extranjero y ya el litio mexicano ya pasa a formar parte de los inventarios de una empresa o de un gobierno extranjero. Si amerita hasta una investigación a quienes dieron ese permiso, esa autorización. Por eso mi inconformidad de siempre, de todos estos supuestos organismos autónomos, porque fue un andamiaje que crearon para nulificar al gobierno, para que si llegara un gobierno nuevo del pueblo no pudiese tomar decisiones, porque el neoliberalismo significó eso, atar a los gobernantes y tener de gobernantes a gerentes, a empleados de las corporaciones, no a representantes del pueblo. Y este es un ejemplo. ¿Cómo en sigilo llevan a cabo esta operación y comprometen el litio nuestro? Y por eso es también la oposición, lo dije desde el principio, no solo es la industria eléctrica,
Eso es lo que establece la iniciativa sobre el litio. No es que se quedan callados y empiezan a hablar de que nos vamos a quedar sin luz, que no estamos respetando el Estado de Derecho. No, lo que quieren es seguir saqueando. Y eso ya se terminó. Y legalmente vamos a actuar. Entonces, nada más para precisar, a través de esta concesión no se va a explotar litio en Sonora. No, no. El litio lo va a explotar la nación. El litio, ya, para que se entienda bien, no es ni siquiera del gobierno o del Estado. El litio es del pueblo y de la nación mexicana. Gracias, presidente. Bueno, ya, compromiso con los tres, ¿sí? Para el lunes, ¿sí? Porque es que ya es tarde ya. Otro día no puedes y te damos el primer lugar. Bueno, vamos, de una vez. Sí. Gracias. Mi nombre es Víctor Vadillo, presidente. Represento al portal sinpelos.mx. Son dos temas importantes que nos preocupa a los regiomontanos. En primera instancia es la situación que se está dando en el municipio vecino a Monterrey. Es uno de los municipios más importantes en donde los comerciantes, los pequeños comerciantes, están siendo acosados por la administración municipal. De plano, en estos momentos ya están cerrando sus negocios porque la administración, que hoy por 30 años fue encabezada por el PRI, pero hoy esos priistas se cambiaron a Morena, pues les están pidiendo que no arreglen ningún tipo de permisos para trabajar. Sus negocios los están clausurando si no aceptan darles dádivas, si no aceptan darles moches. Esta administración de Escobedo, Nuevo León, les está clausurando a los comerciantes en pequeño porque los obliga a trabajar en la ilegalidad. Y ahora están corriendo el rumor que esa orden llegó de aquí, de Palacio Nacional, de que los tengan en la ilegalidad para tenerlos sometidos, señor presidente. Esa es la primera pregunta que yo le quiero plantear. La segunda pregunta que preocupa mucho, y es que el gobernador de Nuevo León no acepta en sus conferencias de prensa preguntas sobre seguridad o inseguridad, es el tema de las personas desaparecidas en Nuevo León, los campos de exterminio que se están dando ahora hasta en canchas de fútbol en el municipio de Escobedo. Tan solo ayer terminaron de excavar en una cancha de fútbol ubicada a pocos metros de la presidencia municipal, ya sacaron 10 cuerpos de allí, de esa cancha de fútbol. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas en Nuevo León, con la actualización al 1 de febrero, son 6,044 personas desaparecidas, son 184 fosas en Nuevo León, según la Plataforma Ciudadana de Fosas, y Funden ha establecido que son 7 campos de exterminio los que están ubicados en el área de Nuevo León. Entre ellos hay uno, el del Rancho Las Abejas, en donde ya se recuperaron 94 ADNs. Presidente, la situación parece ser es crítica porque en la carretera Laredo, en el tramo de Nuevo León, siguen desapareciendo personas. No hay una coordinación entre federación, estado y municipios. Esos son los dos temas que yo quería plantearle en primera instancia, el de los comerciantes que están afligidos porque les están cerrando sus negocios, y el otro tema importante, señor presidente, es los desaparecidos en Nuevo León. A la fecha,
Son 70 personas que han desaparecido en la carretera a Laredo con relación directa en Nuevo León. Y según lo que sabemos, en estos momentos hay 2.089 personas encontradas sin identificarse en fosas comunes. Señor presidente, la situación parece ser que es grave y es delicada, y por eso viajé hasta aquí para tener una respuesta de usted. Pues lo de los desaparecidos le vamos a encargar al subsecretario Alejandro Encinas, Sí. que incluso vaya a Nuevo León con todo el grupo que tiene esa responsabilidad, ¿no?, de buscar a desaparecidos en fosas, en barrancas, en los sitios donde los enterraron. Le vamos a pedir a Alejandro que vaya. El detalle es que parece ser que sí hay una intención, pero no hay acción, señor presidente. Por eso va a haber acción. O sea, va a ir Alejandro Gracias. a eso. Lo otro de los comerciantes, vamos a buscar la forma. Yo creo que el secretario de Gobernación va a buscar informarse, decirle a los comerciantes que nosotros no somos rateros y que no permitimos tampoco la ratería de nadie. No aceptamos corruptos. Allá en Nuevo León han padecido de muchos gobernantes mediocres y ladrones, Por supuesto. pero muchísimos, ¿eh? Y pero esto si tiene que ver con quienes surgen de nuestro movimiento, de inmediato se actúa. No es una orden que salió de Palacio Nacional de mantener a los comerciantes ilegales para tenerlos sometidos. No, es que a lo mejor ese rumor lo corrió Reforma. No, señor. No. Yo vengo de sinpelos.mx, señor No, presidente. pero no tú. Te estoy hablando de Reforma. No. ¿Cómo se llama ya el Reforma? El norte, es el norte. Eso sí, son capaces de echarnos la culpa de todo. Bueno. Pero no, no somos corruptos. ¿Qué decirle a esos comerciantes, señor presidente, Que desde tengan aquí? confianza, que nosotros consideramos que el gobierno tiene que actuar con honestidad, sin corrupción. Hay comerciantes que tienen 22 años Sí. buscando su permiso para trabajar en regla. Sí, y se pero los es niegan. que antes, quién sabe quién gobernaba. Los mismos que están ahorita, ahora en Morena, Por eso, pero son otros partidos. eran del PRI y hoy es el mismo funcionario, pero vestido Sí. de Morena. Hay que verlo. Y hay que ver también si no es un asunto así partidista, de que quieran afectar pues al gobierno que está ahora. ¿Sí? Ya tú cumples con tu función de denunciar y nosotros vamos a actuar. Pero pues no somos iguales, ¿eh? Ahí en Nuevo León mucho ratero y además de grandes ligas, Sí. de cuello blanco, Y también juegan béisbol. sí, y fútbol y de todo, muchos corruptos. Sí, señor. Para empezar, había un gobernador, Natividad González Parás, que entre otras cosas ayudó al PAN porque son lo mismo. Sí. Bueno, ya no debería decirlo. No, y No porque esté mal, sino porque todo el mundo lo sabe. hizo con Mike Mier el estadio de Sultanes. Sí, pero no, cuando el fraude del 2006, Sí. ahí en el municipio de Guadalupe,
salieron casillas con más boletas que los ciudadanos que estaban inscritos. Y es que este Parás Sí, Natividad González Parás. se puso de acuerdo con Calderón y Ajá. con Fox. PRI, PAN. Sí, y luego le siguieron. De ahí imponen Así es. a gobernantes. Pero vamos a ver lo que tú estás planteando. Sobre los desaparecidos, a las organizaciones Sí, de... eso de que les puedas comentar que va a ir y a ver si se ponen de acuerdo ahora, Ajá. que va a ir Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Gracias, señor presidente. Sí. Bueno, nos vemos entonces el lunes.